Hola a todos, ¿qué tal, jóvenes de telesecundaria? Seguimos nuestras clases virtuales de los temas principales que estamos abordando en estos momentos de la contingencia y situaciones extraacadémicas que estamos viviendo. Espero ante todo que los tres se encuentren muy bien en casa. Gracias por estar enviando sus actividades. Y bueno, hace algunos días fue el Día del Estudiante. Espero que se hayan pasado un excelente día. Si bien fue un día bastante atípico, pero bueno, aún así, cada quien donde se encuentre en sus poblados, un saludo y mejores deseos, esperando que tanto ustedes como su familia se encuentren en buenas condiciones. Y bueno, continuando entonces con este video. Ya abordamos algunas temáticas importantes de medio ambiente, de ecología, de un poco de geografía política, es decir, hemos estado abordando varias temáticas sobresalientes. Aquí importante centrarnos. Si ustedes han checado su programa de geografía para primaria y secundaria, se darán cuenta que principalmente las problemáticas a abordar son aquellas ya de tipo geografía humana, es decir, donde el ser humano es el principal agente de todos estos factores, cambios, situaciones de cambio de política, de geografía, es decir, el ser humano en la geografía humana es el eje rector de todo lo demás. Y aquí ya no estamos analizando tanto de la geografía del universo, la geografía del relieve, de climas, tiene que ver un poco, pero ahora la geografía, principalmente en secundaria, se centra en el ámbito de la geografía humana. Y si checan los últimos videos de las últimas sesiones, han versado sobre esta temática, este protocolo. Asimismo, el video de hoy también se centra en esta parte. La característica fundamental del día de hoy es retos globales, sobrepoblación y envejecimiento poblacional. Es decir, una problemática en la geografía humana que es ya una realidad actualmente para todos nosotros. Si bien es cierto que ustedes van cronológicamente hablando en edad apenas hacia arriba, pero ustedes ya no son de la época del famoso baby boom de los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que de una u otra forma siempre después de un acontecimiento fuerte en la humanidad, donde hay muertes, donde hay situaciones que atentan contra la vida humana, donde la vida humana se pone inclusive al borde o al límite, ahora las nuevas condiciones van en función ahora de analizar otro tipo de cambios. Y cuando se da este tipo de situaciones en el mundo, como la Segunda Guerra Mundial, como en la Edad Media, la peste, la gripe española, es decir, cada situación ahí, la última gran fuerza fue la Segunda Guerra Mundial, que después de esto se viene lo llamado baby boom, es decir, una explotación de bebés, que donde medio mundo empezó a tener hijos, 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 y la humanidad, digamos, por así decirlo, en pocos años recuperó brutalmente la población que teníamos e inclusive se ha ido creciendo exponencialmente. Ustedes, para lo que han visto en la historia de México y demás, si recuerdan, en otras épocas, realmente México tenía muy pocos habitantes, todo el país, llegando después de la independencia unos cuantos miles o millones, si acaso. Y llegando después de 150 o 200 años, el país ha crecido exponencialmente geográficamente y sobre todo poblacionalmente. Es decir, somos en estos momentos el resultado de un crecimiento poblacional desmedido, desconsiderado y brutal. Tanto es así que analicemos lo que ya vimos alguna vez en clases de OPD. ¿Cuántos hijos tenían sus abuelas o sus bisabuelas? Sería muy raro que alguno de ustedes comentara que fue un hijo, el hijo de su abuelo o bisabuelas en general, y de ahí en adelante, ¿no? Cuando realmente eran otras ciudades poblacionales en donde había que tener hijos, 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 y desde el punto de vista religioso, que eran bendiciones, que los métodos anticonceptivos estaban prohibidos porque tú no eres quien para limitar la vida, como tal, no puedes poner barreras de ningún tipo, de ninguna índole, que la mujer estaba hecha para procrear únicamente, es decir, muchos vicios mentales, muchos tabús que nos van a cerrar esta parte de y que van a provocar un crecimiento poblacional brutal en estos años. Y bueno, todo esto va a provocar entonces que seamos el resultado de este momento de la resaca del famoso baby boom. De un tiempo para acá, si ustedes recuerdan, y también sus papás que eran más jóvenes, a inicios de los 90, sus padres, empezaron mucho las campañas en televisión, en radio, del gobierno mexicano, que venía de otras partes del mundo, también esta política de
con el eslogan, la familia pequeña vive mejor. Es decir, ahora ya empezaban las primeras políticas de planificación familiar. Ya empezaba a darse, de los 90 en adelante, ya va a empezar a haber una bajada sustancial de la población. El problema de esto es que ahora, toda esta época que estamos aquí, la época que a ustedes les toca vivir y la que vemos unos adelantados y vamos ya económicamente generando riqueza en el país, es lo que está provocando entonces que ahora todos nosotros somos la mano de obra trabajadora que cargamos a todos los adultos mayores en el sentido del sistema de pensiones, en el sistema económico, porque nuestra pirámide hace algunos años ni siquiera una pirámide como tal. Hay un sistema que se llama pirámide poblacional de tipo de panqué o de budín, en donde la base es pequeña, el grueso que somos todos los jóvenes activamente de 20 a 40, población económicamente activa fuerte, se centra en esta parte, y arriba los viejos. Es decir, chiquito, grueso, pequeño. Y a diferencia de las pirámides clásicas de toda la época, de esta forma, en donde la base son muchos niños, después jóvenes, adultos y ancianos. Así ha sido por años, porque era básicamente algo tipo selección natural, en donde muy pocos llegaban a viejos y se morían. La esperanza de vida era baja, 40, 50 años máximo, y realmente no nos daba para mucho esto. Pero bueno, ahora con estos cambios, los países como de América Latina, como México y muchos países europeos, estamos entrando a una crisis poblacional brutal. Por un lado, una sobrepoblación en muchas ciudades del mundo, en donde la Ciudad de México, o sea, ustedes chequen, la Ciudad de México está atascada de población, en diferencia de otras partes del país, que está escasamente poblada, ¿no? Inclusive en las mismas ciudades, ustedes chequen las telesecundarias, el número de población que tienen con respecto a una secundaria 1, una secundaria 3, una secundaria 4 en Cuernavaca. Ahí hablamos también de algunos núcleos urbanos con alto nivel poblacional. Pero bueno, entonces entrándonos en esta parte, ¿cuáles son los principales factores que están provocando el envejecimiento de estas sociedades americanas y europeas? Como tal, en Europa ya muchos países desde inicios de los 2000, finales de los 90, empezaron con la idea de hacerse ya países viejos. Ahora, están a la inversa de nosotros estos países en la actualidad. Estos países europeos, tal es el caso de Suecia, Finlandia, es decir, toda la zona escandinava, toda la zona vikinga, ha habido, aparte que son países pequeños en población, territorio, comparación de México, o países pequeños, lugares donde puedes tú realmente vivir, tuvieron un cambio de chip también progresivamente en la parte inclusiva para con las mujeres, que es muy importante. Ustedes analicen realmente, pregúntenle a sus papás o abuelos cuántas mujeres que de su edad de la secundaria, de la preparatoria de sus padres, acabaron una carrera. Contadas, porque realmente la mira poblacional de México era que la mujer no estudiara. Al contrario, únicamente se quedara a tener hijos. Y precisamente en Europa hay un cambio sustancial en esta parte. En Europa no se va a dar nada de esto, sino todo lo contrario. En Europa a la mujer se le va a dar un lugar de igualdad, un lugar en donde puede ahora con el varón poder seguir estudiando. Y precisamente estas condicionantes con los varones van a permitir un cambio importante. Porque la mujer puede seguir estudiando y ahora su proyecto de vida ya no es tener una familia, porque también tiene que ver mucho el ámbito religioso. México, al ser un país eminentemente católico, dentro de este discurso se va a mencionar mucho esta parte. La mujer abnegada, la madre sufrida, la madre luchona, sufrirá por y para sus hijos, no importa que ella no salga adelante, pero luchará por y para sus hijos. Aunque ella no coma, sus hijos sí. Aunque ella no estudie, sacrificará por sus hijos. Y tiene más hijos de los que puede mantener, porque son bendiciones de Dios. Así que bajo este discurso religioso intenso, es complicado realmente hacer que una mujer estudiara. Y si una mujer sigue estudiando mucho tiempo, acababa la licenciatura, la maestría, el posgrado, el doctorado y demás, otro doctorado, y no tenía tiempo, literalmente, muchas de ellas en estos países europeos, de tener hijos, porque no era su prioridad, no era su proyecto de vida. Y aquí en México
Ustedes analicen cómo educan a las mujeres. A las mujeres de pequeñas se les da las muñequitas, las Barbies, los juegos de té y los juegos que aprende la mujer es a jugar a la casita, a ser la mamá, en donde estamos fomentando a crear futuras madres de pequeñas. Porque ya les vendemos el discurso a las niñas. Tú tienes que ser una buena madre. Cuando en Europa, en esos países, ese no es el discurso. Tú tienes que salir adelante, estudiar, progresar, pensar, no depender de ningún hombre, al contrario. Hay veces hasta mujeres que mantienen hombres en Europa en un momento dado, y precisamente hay un choque muy fuerte para esto. Y por esa misma situación, estas mujeres no tienen hijos, y si no tienen hijos, la base poblacional no aumenta. Y esto pasó con FARC en muchos tiempos, y esta generación se empezó a hacer vieja, esta generación de jóvenes y mujeres que no tenían hijos. Si tenían un hijo era mucho, y tenían ese hijo después de los 35, 40 años, si mejor de los casos. Así que con esta parte, estos países europeos están envejeciendo y ahora, pasado ya 20, 30 años de estos cambios, y ahora la parte de arriba de la pirámide es muy gruesa, hay muchos viejos, pocos jóvenes y pocos niños. Se volvió como un árbol, literalmente, un tronco muy delgado y un follaje muy espeso arriba. Y ahora vienen las políticas que a México le van a pasar en unos años más. ¿Quién mantiene a todos los de arriba? ¿Con qué políticas de jubilación, de pensiones? Es decir, no hay país como latinoamericano como México que pueda sostener esto, porque si ustedes checan, que cada vez los que tienen familiares jubilados y demás, siempre hay muchas broncas para este tipo de situaciones, para que les paguen, para que se jubilen, para que cada vez les pagan menos, porque no hay una economía que pueda mantener a tanta gente que ya no produce nada económicamente. Produjeron en su momento, pero ya no producen. Pero moralmente tampoco puedes dejarlos desprotegidos estas personas porque ya trabajaron, ya hicieron. Y también no hay ideas gubernamentales de darle trabajo a los adultos mayores. Porque realmente el ser cerillito en un súper va en contra de todas las garantías individuales de trabajo para un anciano, para un adulto mayor. Porque no reciben un salario, nada más son propinas. Es decir, no es un apoyo a las empresas, es un abuso a una población necesitada, a la mayor parte de ellos. Y bueno, entonces, primeros puntos que podemos analizar entonces. Se dio el envejecimiento de la generación del baby boom, de la era de los 65 años al 2000 y el año siguiente. Es decir, toda la generación del baby boom ya son sus padres o sus abuelos en este momento, ustedes son muy jóvenes. Y ya no están produciendo, ya están en vísperas de jubilarse. Ahora ustedes tendrán que mantener a muchos de los que están jubilándose, a muchos tenemos que mantener y ustedes tendrán que mantener a la siguiente generación y así, ¿no? Porque realmente el país no logró consolidar políticas sanas en su momento para qué hacer cuando esta población del baby boom envejeciera. Otros países sí lo han logrado hacer. Aprovecharon brutalmente a su población joven en los años que estaban millones de jóvenes y sacaron recursos, mejoraron su economía para fortalecer unos años más. México no es el caso. Siguiente, número 2. Fertilidad mucho más baja desde el fenómeno baby boom, es decir, lo que acabo de mencionar previamente. Ahora realmente ustedes, su protocolo de vida ya no va centrado en tener 5, 6 o 10 hijos. Espero. Y si alguno ya tiene sus 5 o 10 hijos, qué preocupante. Número 3. Aumento de la esperanza de vida en las personas. Chequen, esto es un dilema moral muy intenso. Por un lado, qué padre que la gente ahora llegue más años vieja. Tenemos a nuestros abuelos. No, antes ya se morían a los 60 años, 65, ¿eh? Y antes decíamos, no, ya está viejo. ¿Cuántos tiene? 50 años. No, sí, ya vivió mucho tiempo. 60, no, ya muy grande. Ahora la esperanza de vida ya son 75, 70, 75. Y muchos conocemos gente de 75, 80, 90, algunos hasta de 100 años. Y precisamente tenemos que mantener más tiempo a esta gente. Moralmente es lo idóneo, porque no puedes ir por la vida diciéndole a toda la gente que estos años que se muera. Pero económicamente es caótico, es desastroso para el país. ¿Cómo mantienes a tanta gente? Y aquí viene todo otro dilema todavía moral. ¿Qué hacer ahora con estas personas y la diferencia entre qué es la esperanza de vida y la calidad de vida? Porque ahora la esperanza de vida es muchísimo más larga, sí, pero ahora
qué calidad de vida estamos dando a las personas. Porque antes alguien se murió a los 65 años y ya se murió. Ahora extendemos la vida de la persona a 65, 70, pero con muchas medicinas, con quimioterapias, con fármacos, con diálisis. Es decir, yo creo que muchos de ustedes conocen a gente que llega a los 60, 70 años, pero en condiciones de vida muy deplorables, muy malas, y nada más le alargamos más la vida, porque la esperanza de vida, ahora vives más tiempo, pero no vives bien. Es un dilema moral de los de formación cívica, sus compañeros de formación cívica, los alumnos de formación cívica, que tienen que analizar esta parte. Entonces, complicado, complejo, pero al fin y al cabo, el punto de esto es cómo nos vamos a preparar como sociedad, como país, para afrontar este envejecimiento, porque ustedes no llegan a 25 años y todavía no tienen hijos, en este caso, para entrar en esta dinámica profesional, y todavía tampoco producen económicamente al país, porque todavía no cotizan en algún lugar, es decir, todavía ustedes están en la parte de abajo que va a cargar a todos los demás, pero están en la vía de formación. Entonces, ¿qué hacer? Esto nada más tiene que ver con nosotros, tiene que ver a un nivel más grande. Y el primer punto que tiene que cambiar las sociedades gubernamentales y que nosotros como población socialmente activa tenemos que hacer algo para esto. Número uno, políticas de pensiones. Tienen que mejorar sustancialmente las políticas de pensiones en los países, mejorar las condiciones económicas para los pensionados, porque también mucha gente por eso no se quiere jubilar, porque la política de pensión de jubilación a veces te dan muy poco y dices tú, no, mientras puedo moverme voy a seguir trabajando. Y el problema de esto, si yo no me jubilo, no abro el espacio a que ustedes entren a ocupar mi lugar. Y ahora hago un tapón y no abro el espacio abajo. Y ustedes tienen que trabajar otro tipo de situaciones y demás. O sea, es una cadena brutal que se mantiene en esto. Si arriba no salen, abajo no entran, básicamente esta parte. Número dos, políticas de salud y cuidado de larga duración. También, ya el sistema médico de los países tiene que mejorar sustancialmente. ¿Qué política de salud? Porque a veces también la parte médica tiene que mejorar muchísimo. Es decir, buscar mecanismos de medicina que mejoren la calidad de vida, no nada más que alarguen la calidad de vida. No nada más pues, para que no sufra tanto esto. O bueno, le ponemos un parche y ya, pero va a seguir sufriendo, no. Y cuál es la larga duración, que realmente podamos llegar a los 70, 80, 90 años, 60, la verdad que tengamos, bien. Y más nosotros como maestros, ¿qué están haciendo ustedes para cuidarse, para que les aguante la voz, para respirar, para parte, todo lo que es un maestro, ¿no? O sea, en general para que el discurso les aguante horas y horas de estar hable y hable para sus monólogos. ¿Qué están haciendo ya desde este momento? Porque el hablar, ya les dije, es un arte y hay que practicarlo y ir moderándonos para que nos alcance la garganta. 3. Políticas de empleo. A su vez de las pensiones, también los empleos tienen que mejorar, porque también ustedes conocen quizá gente de los 40 años que a veces está muy fuerte, muy lúcida, muy sana, pero les da trabajo. Ustedes chequen las empresas y los empleos. Se solicita joven de 18 a 25 años, 18 a 30 años. Y después de los 30 años, este pueblo es un inútil. Ya nadie te quiere contratar. ¿Por qué? ¿Por qué nada más contrata a jóvenes? Porque no tienen experiencia, porque les puedo pagar poco, porque no tienen tanta cualidad para trabajar aquí. Mil situaciones. Y los que sí pueden ya no los contrato, porque me van a reclamar, van a exigir sus derechos, otras situaciones. Es decir, a los 35 años, si uno no tiene una prestación social, una plaza o un trabajo estable, un autoempleo que te genere el trabajo bien, ya te volviste un inútil socialmente. Así que el gobierno tiene que mejorar las políticas de empleo, el gobierno en cualquier país. Siguiente, políticas de migración e integración. Va de la mano. ¿Qué está haciendo el país para que mi abuelo, mi padre, mi hermano no se vaya a Estados Unidos a trabajar? No tengan que buscar estas migraciones tan intensas y que tu país sea responsable de tu economía. Porque también esto provoca que la calidad de vida se deteriore, que tal vez tú lo vas a trabajar, a mal trabajar, mil situaciones. Y desarrollar infraestructuras también. O sea, ustedes chequen en las calles, por ejemplo, a algunos de ustedes les ha pasado que a cada rato tenía algún problema en el pie, que un borrachazo, que algo le pasaba. Que usaba muletas, botita, bastón, algo. Y pensemos,
¿Qué tan fácil es para mí usar muletas, usar andadera, usar silla de ruedas? Es decir, las calles están diseñadas, las oficinas, las escuelas, para recibirme, porque no nada más es para los adultos mayores, que yo lleve a mi abuelita en silla de ruedas, en muletas, que se vaya caminando. ¿Realmente la sociedad está preparada para ellos? La respuesta es no. Ustedes chequen las telesecundarias donde están ustedes. Si algún niño llega con silla de ruedas a un segundo piso, a la explanada, ¿cómo lo metes? La respuesta es cargándolo, entre varios la silla, ¿no? Porque el espacio no está diseñado para ellos. Y ahora con los adultos mayores y que ustedes van a tener que lidiar con muchísimos adultos mayores en unos años más, porque van a tener que mantener a muchos de ellos, o muchos de nosotros, piensen qué va a pasar con nosotros donde no hay un espacio para poder ponernos. Porque la respuesta tampoco es crear asilos, asilarlos ahí, guardarnos como bultos. Eso no es calidad de vida. O sea, la familia tiene que buscar los mecanismos de cómo integrar al adulto mayor, al anciano. El punto de esto, ustedes piensen, ¿cómo aceptan a sus viejos? ¿Los aceptan? ¿Realmente los aceptan o nada más los tienen ahí para cuidar a los hijos, a los nietos? Porque también eso parece que tenemos al abuelo para que cuide al nieto, si bien es el caso, y le damos un 40 en la orilla para que viva. O nos quedamos con su casa también. Es decir, dilemas hay muchísimos. Y este tema les da mucho para pensar y relacionar a ustedes, alumnos de la normal del Estado. Bueno, un placer trabajar con ustedes, que estén bien. Un gusto siempre seguir discutiendo con esta parte. Gracias por todo y sigamos trabajando. Espero que los tres se encuentren muy bien y sigamos en contacto por las redes siempre. WhatsApp, Classroom, Facebook y por este canal pueden suscribirse para que lleguen notificaciones en tiempo y forma. Que estén bien, cuídense mucho. Bye.